amigas y amigos de YouTube, ¿qué tal? Soy el licenciado Felipe Rosa Mendoza, que les invita, como de costumbre, para que compartamos nuestro video número 20, aquí en Felipe y su pueblo. Hoy tenemos un Tools, el Tools número 2, que contempla hoy los verbos. Tenemos los verbos en su forma infinitiva, presente simple, pasado simple, y también tendremos el pasado participio de los verbos. Check it out. Bien, los verbos tienen 4 tiempos. El primero es la forma infinitiva. Vamos a ver to eat. Esa es la forma infinitiva. Pero cuando yo digo I eat, estoy diciendo yo como. Ya sería el presente simple. Cuando yo diga I ate, igual que el 8, yo estoy diciendo yo comí. Ya sería el pasado simple. Pero aquí el verbo, cuando tiene eaten, se dice eaten. Entonces ya ahí vamos a ver. Tenemos acá to eat, la forma infinitiva. Aquí tenemos el presente simple. Acá tenemos el pasado simple. Y aquí tenemos el pasado participio. El pasado participio. Vamos a ver. Cuando un verbo está en la forma infinitiva, tiene la partícula to. Pronúnciala, to. No es tú, sino es to. Aquí tenemos el presente simple, porque ya tiene un pronombre. Ya se refiere a determinado caso de un pronombre. Puede ser un nombre, puede ser un artículo, puede ser un sustantivo y puede ser también un pronombre personal. Aquí tenemos el verbo ya en su pasado simple. I ate. Y aquí el pasado participio. Cuando el verbo es neutro y cuando el verbo está en acción o está acompañado. Check it out. Tenemos aquí el verbo to eat. Significa comer. El verbo comer, cuando lleva la partícula to, es comer. Pero cuando le quitamos la partícula to, ya no es comer. Ahora es come. Este está neutro. ¿Por qué está neutro acá? Porque no especifica ni con un pronombre ni con un verbo. Es decir, no especifica con un pronombre una preposición. Entonces el verbo queda determinantemente solo. Vamos a ver. Aquí, este verbo que está acá, el verbo eat, yo lo puedo poner neutro. ¿Cuándo? Cuando hacemos eat, eats, come. ¿Pero quién come? Simplemente o come el perro o come el gato, un animal o cosas. ¿Por qué? Porque este señor es neutro. Eat, eats, come, pero no se refiere a una persona, solamente animales o cosas. También podemos usar al eat ahí, pero sin la S, para imperativos. Para imperativos. Come, eat, work, trabaja, jump, salta, bring, trae, come, eats. Ok, eats. Entonces decimos aquí en este caso para imperativo, eat. Le ponemos un signo
de admiración. Come, jump, salta, come, ven, go, vete. Entonces ya ahí está como un verbo, pero con mandato, con un comando, con un imperativo. ¿Ok? Vamos a ver. Eat, jump, come, go. Esa es, ya mire por dónde va el verbo. Ya el verbo va como un imperativo, pero no tiene un pronombre, no tiene un nombre, no tiene un sustantivo, pero ahora está como un imperativo. Ahora vamos a hacer la forma negativa del imperativo para que usted vea. Don't eat, no comas. Don't jump, no saltes. Don't come, no venga. Don't go. Ven todas las estructuras que tiene un verbo. Primero la forma infinitiva, como pudimos ver. La forma infinitiva, luego tenemos mandatos o imperativos que pueden usarse con un verbo. Tenemos el imperativo afirmativo sin el don't, que es el verbo auxiliar to do, y aquí tenemos la forma imperativa pero afirmativa. Tan pronto le colocamos a don't, pues ya la forma es negativa del imperativo. ¿Ven lo fácil que es? Cuando un verbo está en su forma infinitiva, se puede jugar, se puede mezclar, se pueden hacer varias ideas con el verbo en su forma infinitiva. Ahora vamos a ver cuando un verbo se conjuga. ¿Cuáles son las reglas para conjugar un verbo en el presente simple? Check it out. Lo primero que tenemos que hacer es colocar los pronombres. Colocamos los pronombres y luego colocamos el verbo. I eat, you eat. Estas tres, que son la tercera persona, el singular, pues entonces usamos eats. Le colocamos una S porque pertenece a la tercera persona del singular. Es decir, que nosotros lo que hacemos es que pluralizamos el verbo. Los demás siguen normal. I eat, you eat, they eat. Ahí tenemos el verbo comer en su forma infinitiva. Pero hay verbos también que, aunque estén en su forma del presente simple, tienen ciertas reglas. Vamos a ver un verbo que termine en una Y. Tomaremos en cuenta una regla muy fundamental. I copy, yo copio. La tercera sería he copy. Pero ¿qué resulta ser? Que según la regla dice que cuando ello exista una que le anteceda una consonante a esta Y, pues entonces cambiamos la Y por una I latina y le agregamos una IES. Vamos a ver, acá. He, she, it, copies. He, she, it, copies. Y los demás siguen iguales. We copy, you copy, they copy. ¿Ven lo fácil que es en el presente simple? Pero también hay otra regla importantísima.
La otra regla importante es que cuando el verbo termine en O, X, doble S, Ch y SH, pues nosotros le colocamos a la tercera persona aquí, le colocamos ES. ¿Pero a quién? Simplemente a la tercera persona del singular. Es decir, aquí borramos y ponemos un verbo que termine en O. Do. Aquí ponemos does. Otro verbo que termine en X. Fix. Fixes, que es el verbo arreglar. Otro verbo, kiss. Besar. Le ponemos una S. Watch. Observar o sereñar. Watches. Y por último, el verbo lavar, wash. Le ponemos washes. ¿Pero a quién? Simplemente a he, she e it. Simplemente a esos tres pronombres personales. He, she e it. Recuerden bien que cuando el verbo termine en O, X, S, SH o Che, nosotros le cambiamos, le colocamos ES a he, she e it, simplemente, y ya pluralizamos el verbo. Los demás pronombres siguen iguales, ¿de acuerdo? Eso es el presente simple. Vamos a ver ahora el presente simple, pero en su forma negativa. Check it out. Bien, amigas, amigos, vamos a ver ahora el presente simple, pero en su forma negativa. I don't speak. I don't speak. Yo no hablo. Pero en la forma afirmativa no se utiliza don't, sino se dice I speak. I speak. Supongamos que sea francés. I don't speak French. I don't speak French. Yo no hablo francés. Pero afirmativa sería I speak French. I speak French. Yo hablo francés. Y para la forma interrogativa decimos Do I speak French? Do I speak French? ¿Hablo yo francés? Entonces alguien me diría, no, you don't speak French. You speak English, you speak Chinese, you speak German, you speak Creole, right? Me encanta el Creole. Me encanta hablar Creole. Bien, vamos a seguir. Entonces, esas son la forma negativa, la forma positiva y la forma interrogativa con el presente simple. Vamos a ver ahora la forma corta y la forma larga. Check it out. Para hacer una forma corta, solamente tenemos que hacer una pregunta. Do you speak? Do you speak English? Do you speak English? Solo tenemos que decir yes. I do. La forma corta. La forma larga, yes. I speak English. Yes, I
speak English. Sí, yo hablo inglés. Pero si es en la forma corta, entonces diríamos, no, I don't. Esa es la forma de contracción, I don't. Pero si usted quiere también decir sin contracción, usted dice no, I do, y le pone not. No, I do not. En la forma negativa sería, en la forma larga, no, I don't speak English. I don't speak English. Entonces ya tenemos la forma afirmativa, la forma interrogativa. Pero ¿cómo? La forma interrogativa, la forma negativa corta, la forma negativa larga, la forma negativa corta. Y ahí tenemos ya las 4 formas de usted poder responder, sea corta o sea larga. Vamos a ver ahora, el tiempo pasado simple de un verbo. Check it out. El pasado es muy sencillo, es muy fácil. Solo hay que poner los pronombres personales y el verbo normalmente en su tiempo pasado. Este no varía. Aquí no se utiliza S, no se utiliza IES, aquí no se utiliza una ES, no se le agrega S, nada absolutamente al verbo en el pasado. Veamos. Vamos a ver el verbo hacer. I, you, he, she, it, we, el plural, you y they. Ahí tenemos los pronombres. Vamos a ver, a conjugar un verbo y el verbo será to do. Ahora no es en el presente, ahora es en el pasado. Pues el pasado de do es did. Todo el mundo es did ahora. Nadie cambiará. Did, did, did. Todo el mundo es did. I did, you did, he did, she did, it did, we did, you did, and they did. Ahí está el verbo to do en su pasado simple. I did it, yo lo hice, I did it, I did, you did, he did. Por ejemplo, si queremos decir, él hizo su tarea, he did his homework. He did his homework. ¿Ven lo fácil que es? El verbo en el pasado siempre va igual. No importa que sea un verbo regular, que sea un verbo irregular. Todos los verbos en el pasado van iguales. Bien, vamos a ver otro verbo. Vamos a ver al verbo hablar. Spoke. El verbo es to speak. Speak. Pero el pasado sería spoke. Entonces decimos I spoke. Y todo el mundo es igual. No hay que ponerle S a nadie. Spoke. I spoke. You spoke. He spoke. She spoke. We spoke. They spoke. Entonces, vemos lo fácil que es el pasado simple. Solo colocamos los pronombres o un nombre personal o un sustantivo. Y podemos poner el verbo siempre normal como comienza. Vamos a ver ahora otro verbo. Vamos a ver el verbo take. El verbo take. El verbo take es un verbo
irregular. Es tomar, pero no de tomar agua. No es tomar líquido, es tomar algo. Coger algo, como decimos en el argot popular. El verbo tomar es drink, que es un verbo irregular también. Drink. Bien, vamos a ver. I took. Yo tomé. You took. He took. She took. It took. Todos los verbos van con el pasado igual. I took, you took, we took, you took, they took. Si queremos hacer unas oraciones, pues entonces decimos he o she took my car. Él tomó mi carro. He took my car. Can you pronounce that? He took my car. Very good. She took your box. Ella tomó ella tomó su caja. She took your box. Ella tomó su caja. ¿Ven lo fácil que es? Entonces, ya vimos la forma infinitiva de los verbos. Dimos su pluralidad de los verbos en la forma infinitiva. También dimos comandos, imperativos y también en la forma interrogativa. Después vimos el pasado de los verbos en la forma simple, como también vimos las reglas que existen. Ahí vimos la regla de que cuando los verbos terminen en doble S, O, X, SH o CH, también le agregamos ES a la tercera persona del singular. Ahora acabamos de ver el pasado simple, cómo se utiliza el pasado simple, poniendo el verbo en el pasado y no hay que agregarle ninguna raíz del verbo. ¿Entendido? ¡Qué bien! Bien, ahora vamos a irnos al pasado participio de los verbos. Bien, vamos a ver ahora, queridos amigos de Felipe y su pueblo, los verbos en su tiempo de pasado participio. Hay muchas personas que confunden el presente perfecto con el pasado participio. Son cosas muy diferentes. Vamos a ver. Had es el pasado simple del verbo to have. Del verbo to have. Pero si usted quiere comprenderlo mejor, vamos a hacer esto. Forma infinitiva, presente simple, pasado simple y pasado participio. To have, tener. I have, yo tengo. You have, tú tienes. You had, pero aquí va en el pasado simple. Y por último aquí, en el pasado participio, yo pongo had. ¿Ven que son iguales? Pero para yo decir el pasado participio de este verbo en una oración, tengo que usar al verbo to have de nuevo. Vamos a ver. I have a car. Yo tengo un carro. Eso es presente simple. Pasado simple. I had a car. Yo
tenía un carro. Pero el pasado participio ahora sería I had a car. Mire la diferencia. Ahora decimos yo habría tenido un carro. Yo habría tenido un carro. Ya, señores, esta oración ya no está en el presente perfecto. Aunque el verbo aquí esté en el pasado simple y aquí en el pasado participio. Vamos a ver, para que ustedes puedan entender mejor. Vamos a ver. Miren, el verbo to have en este caso no es tener. El verbo en este caso es haber. Entonces, yo he, y busco el pasado participio del verbo que está allá, el último grado, es decir, la última raíz del verbo. I have spoke. Pero no spoke porque spoke es hablé. Entonces dice, yo hablé. No, buscamos el pasado participio que sería spoken. I have spoken. Yo he hablado. I have spoken. Otro ejemplo. He has run. Ese run es igual que el pasado participio. Aquí tenemos a has, que es el verbo to have, de la tercera persona, y tenemos el último grado del verbo. Entonces, ya ahí decimos, ella ha venido. ¿Ven lo fácil que es? Señoras y señores, muchísimas gracias por compartir con nosotros, como de costumbre, nuestro video número 20, aquí en Felipe y su pueblo. Y no olviden de suscribirse y darle la campanita para que sus videos le lleguen más rápido que en lo que dicen berenjena. Que Dios me le bendiga hoy, mañana y siempre. Goodbye. Goodbye.